Señoras y señores, buenas noches. De vez en cuando hay agoreros que dicen o advierten que tengamos cuidado con un tema. Cuidado con este tema, es un tema peligroso, la gente todavía no está preparada, es lo de siempre. Desgraciadamente, la experiencia demuestra que efectivamente sí encuentra el equipo de la clave con frecuencia maniqueos de todo tipo. Los que dicen que tal personaje no debía haber venido, los que dicen que no debía haberse abordado este tema, incluso los que dicen que el coloquio debería haber sido otro, etcétera, etcétera. Pero eso, desgraciadamente, decía, este tipo de maniqueos proceden de donde menos debían proceder, de la gente a veces más preparada. En general no tenemos problemas al respecto y hoy precisamente tocamos el tema quizá más delicado de toda la historia de la clave. El tema del personaje que probablemente ha influido más sobre la historia de la humanidad, o uno de los que más ha influido, para la mayor parte de ustedes, los españoles, para una gran parte de la humanidad, porque además es el Hijo de Dios, es Dios, para otros porque sencillamente ha sido de una fuerza histórica tremenda, y para los menos quizá, o para otras culturas, quizá no fue tan importante o tan decisivo. En cualquier caso, siempre decisivo a lo largo de la historia. Para discutir de ello, contamos hoy en primer lugar con doña Pilar Sánchez Cascado, que es la presidenta nacional de Mujeres de Acción Católica. Don Luis Alonso Scheckel, sacerdote jesuita, es vicerrector del Instituto Bíblico Pontificio de Roma y además vicedecano de su facultad bíblica. Teólogo, es especialista en cuestiones bíblicas. Y yo me pregunto si queda todavía mucho por descubrir y estudiar. La Biblia, siendo un libro de hondura humanística y religiosa, siempre quedará por estudiar. El descubrir es un dato más extrínseco, se descubren datos, hechos, culturas, y eso tenemos que estar dispuestos a llevarnos sorpresas, como hace unos cuantos años los documentos de Qumran. En cambio, en lo otro, que es el descubrimiento hondo, profundo, es decir, el estudio, la penetración, eso eternamente la Biblia será un desafío y eternamente cada cultura tendrá que enfrentarse con el libro en un diálogo, en una dialéctica, para dar su respuesta, para sentir su interpelación. Por eso yo considero que jamás no se trata de resolver un problema, una ecuación, o de encontrar la curación del cáncer. Es algo más vital, más hondo, que nos va a acompañar durante toda la historia, me parece. Bien, sobre ello precisamente creo que habrá mucho que hablar hoy, precisamente al hablar de Jesús. Profesor Guetzal Derremes, profesor de estudios judíos del Instituto Oriental de Oxford. Es esto. Usted ha escrito un libro sobre Jesús el judío. ¿Qué quiere decir el título? Pues es algo bastante sencillo. Jesús fue un judío. Jesús no era cristiano. Nació judío, creció como judío, se educó como judío, sus ideas son judías y él dio unas enseñanzas a los judíos. Nunca casi dejó el país, habitó siempre allí y en lo que nosotros sabemos realmente se quiso comunicar simplemente y solamente con los judíos. Jesús el judío es el libro que yo he escrito, es una figura histórica y, digamos en términos un poco emocionales, el título de mi libro es lo mismo que decir la búsqueda del Jesús histórico. Para ustedes, muy en síntesis dicho, porque después será tema del coloquio naturalmente, pero muy en síntesis dicho, para ustedes, ¿qué es Jesús en la historia del pueblo judío? Para nosotros es un fenómeno religioso importante, eso es lo que es Jesús, quien curiosamente afectó muchísimo más a todo el mundo no judío que al pueblo judío, aunque en lo que podemos ver, en lo que quería era dar su mensaje a los judíos. Ahora, el principal problema con respecto a Jesús, con respecto a la historia judía, es que en el primer momento los judíos perdieron contacto con Jesús y después Jesús continuó dando su mensaje. Pero realmente el mensaje realmente llegó primero, digamos, a través de la tradición cristiana y también a través de
digamos, una experiencia no muy agradable, no muy buena, que empezó ya en el siglo IV de la era cristiana con el imperio cristiano, que volvió un poco sus armas contra el judaísmo y continuó durante varios siglos y se llegó, claro, al holocausto que todos conocemos, los nazis durante la última guerra. Y para muchos judíos, los errores de la cristiandad pertenecían a Cristo mismo. Para una persona que estudia historia, esto desde luego no tiene sentido. Estamos entrando ya en tema de coloquio, esto va a quedarse para después de la película. Monseñor Felipe Fernández García es obispo de Ávila desde noviembre de 1976, licenciado en Teología y Ciencias Sociales, pero usted como presidente de la Asamblea Conjunta de Obispos Sacerdotes, ¿podría preguntar en su ámbito, naturalmente, si también es más difícil en los últimos tiempos llevar el mensaje de Cristo a la población española concretamente? Bien, yo creo que la población española hoy está todavía muy diferenciada en estratos y en capas y en ambientes. Por ejemplo, Ávila, pienso que es una ciudad y la población abulense es muy distinta de la urbana de Madrid. A mí me toca recorrer pueblos muy pequeños, con 200 habitantes, 300 habitantes, una población todavía rural. El ambiente, por ejemplo, de esos pueblos es muy distinto de estas moles urbanas, por ejemplo, en Madrid. De todos modos, creo que la cultura urbana, la cultura de hoy, llega a todos los rincones, a través de los medios de comunicación social, entre otros, y ciertamente yo no diría si es más difícil hoy que ha sido siempre, porque en la historia de la Iglesia y en la historia del cristianismo siempre ha sido difícil predicar a Jesús. Yo creo, personalmente lo digo como un creyente, que de lo que se trata es de que los cristianos vivamos según el Evangelio de Jesús, y entonces eso tiene una fuerza y ofrece una llamada que no sé, que cala en la gente. Si los cristianos no vivimos según el mensaje de Jesús, entonces ciertamente se hace más difícil el predicar por predicar o el comunicar por comunicar, parece a mí. El señor Roger Gaudí fue miembro destacado del Comité Central del Partido Comunista Francés, con el que tuvo sus problemas, prácticamente salió del Comité Central de su momento, pero hoy está aquí fundamentalmente como filósofo marxista. Tiene cantidad de libros, entre otros, por ejemplo, algunos con el título como, por ejemplo, del anatema al diálogo, es decir, un título que nos viene muy bien precisamente para el coloquio de hoy, pero además ha sido uno de los que mantuvo contactos precisamente con el mundo cristiano del Vaticano, precisamente en estos contactos que hay últimamente entre el mundo marxista y el catolicismo vaticano. ¿Por qué estos contactos? ¿Qué compatibilidad hay posible, señor Gaudí, entre el marxismo y el catolicismo? Existe un problema que representa muchos y grandes problemas. Cuando yo era presidente del Partido Francés en 1943, era presidente del Comité Cristiano de Estudiantes y el Partido Comunista me aceptaba, y ahora no son los comunistas los que me han pedido que asuma este papel, sino que me han dicho precisamente que es molesto o incómodo este papel nuestro y he tenido que hacer una selección. Sin embargo, he intentado durante todo este periodo, durante este lapso de tiempo, usted recordó muy bien que fue miembro de la ejecutiva del PC durante 25 años, intenté por todos los medios llegar a un arreglo, me parecía a mí por lo menos, que los postulados de una acción revolucionaria eran idénticos a los de la fe cristiana. No sé cómo puede ser revolucionario si un hombre fuera única y meramente la resultante de las involuciones o influencias que había recibido, si era reflejo de la situación existente. Por eso, cuando redacté mi diálogo, precisamente dije, un cristiano se dirige al concilio. Era entonces yo miembro del Buró comunista y por eso pudimos establecer este diálogo, sobre todo gracias al cardenal Ténic, que era quien representaba a la Comisión para los no creyentes después del concilio. Y como les digo, encontré gran comprensión cuando se me excluyó del Partido Comunista, porque yo no me fui, sino que me echaron en 1970. Debo decir que mi actitud ante el problema religioso no tuvo ningún papel, ningún cometido. Fue únicamente problemas de tipo político los que me hicieron excluir. A este respecto, y pese a que no es tema, señor Gaudí, del coloquio de esta noche, pero para situarle más bien biográficamente, ¿piensa usted que hay alguna relación entre las tesis que usted mantenía entonces en el Partido Comunista, cuando fue excluido del Partido Comunista, y el mundo del eurocomunismo de hoy, del llamado eurocomunismo?
Pues diré que se me echó del Partido Comunista Francesa por ser un eurocomunista prematuro. Por eso me echaron. El eurocomunismo, por así decirlo, era la cobra de conciencia de este hecho. Es decir, que la situación de los países occidentales hoy, socialistas, es mucho más cercano a este esquema imaginado y concebido por el socialismo inglés que al nuestro, puesto que el capitalismo entonces estaba en pleno desarrollo ni auge en la Unión Soviética. Yo creo que el eurocomunismo es sobre todo la toma de conciencia de este problema, Don José María precisamente de Díaz esta Alegría, irradiación. asturiano, paisano por lo tanto mío y de varios de los miembros del equipo de La Clave, pero sobre todo sacerdote jesuita durante tantos años, además doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana, por la Universidad de Roma, doctor en Derecho por la Complutense, y hoy trabajando precisamente en el mundo obrero directamente, yo creo, es su vida cotidiana. Y por ahí, en el mundo obrero que nosotros conocemos tan mal, Padre Díaz Alegría, los que aquí estamos la mayor parte quizás, no sé si hablo demasiado genéricamente, ¿qué sentido tiene hoy la palabra Jesús? Hombre, yo creo que tiene sentido, pero menos del que a mí me parece que debería tener. No solamente como creyente, sino como hombre en la historia. Es decir, yo realmente creo que, sobre todo en los países cristianos, me parece que muchos de los no obreros, y en particular pues los clérigos, les hemos arrebatado a Jesús a los obreros. Es decir, que los obreros tienen una dificultad enorme de tener un conocimiento del Jesús real, no solamente del Jesús de la fe, sino del Jesús de la historia, precisamente porque la mediación que nosotros hacemos es una mediación deformante y en general pues los obreros ignoran al verdadero Jesús y tienen una gran dificultad en poder conocerlo. Bien, precisamente es el tema de esta noche, después seguiremos discutiendo. Don Olegario González de Cap de Dal, es el apellido exactamente. Teólogo, es catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. Usted se ha formado en el extranjero, ¿vale? Pero aparte de eso tiene usted un libro que toca muy directamente al tema de hoy, entre otros muchos, Jesús de Nazaret, aproximación a la Cristología. Pero usted es además miembro de la Comisión Internacional Teológica. ¿Qué es la Comisión Internacional Teológica? Es un grupo de teólogos elegido hace unos años por el Santo Padre a sugerencia del Sínodo Mundial de los Obispos con el intento de que el Papa tuviera un grupo de hombres que, procediendo de las distintas latitudes y áreas geográficas y culturales, pudieran ser un órgano de comunicación con la teología, es decir, el órgano de comunicación entre el magisterio y la teología, de tal forma que a Roma llegase no solo la voz cercana de las universidades del entorno vaticano, sino voces desde otras latitudes. Pienso Sudamérica, pienso Asia, pienso África. Es el objetivo de la Comisión Teológica. Sí. Bien, como tal entonces intervendrán en el coloquio esta noche. Probablemente las cámaras les han permitido ver un asiento vacío, creo yo, si no lo verán dentro de un momento. Este asiento vacío pronto estará ocupado, creo, yo también, por Roger Moix, es un exdirector del Paris Match, primero reportero de Paris Match, después corresponsal en Estados Unidos y en la Unión Soviética, después director de Paris Match, pero sobre todo que está hoy aquí, estará hoy aquí, porque estaba llegando hace unos momentos al aeropuerto de Barajas, estará hoy aquí como autor de un libro que realmente fue un guión radiofónico, Jesús. Jesús, precisamente tengo el libro conmigo, que fue publicado, mejor dicho, fue transmitido en forma de serie radiofónica por Radio Televisión Luxemburgo y fue un éxito realmente en Francia. Él intenta estudiar a través de este libro, luego nos lo dirá él, en cuanto aparezca, intenta estudiar precisamente el personaje de Jesús desde un punto de vista lo más agnóstico posible, o por lo menos lo más distanciado posible, por todas las fundamentales religiones, que sobre el tema han tratado. Nada más, a la espera de Roger Moix, yo creo que vamos a pasar inmediatamente a ver la película de Pier Paolo Pasolini. La Clave está feliz de poder presentar hoy una película que, además de ser un excelente film, se corresponde muy directamente con el tema. Otras veces no encontramos la película adecuada, porque no hay ninguna que se corresponda directamente con el tema, o sencillamente porque no es proyectable por televisión en esos momentos, por razones comerciales o industriales de explotación. Hoy sí, la película de Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según Mateo,
ha sido enormemente discutida, pese a haber obtenido el galardón de la Oficina Internacional Católica del Cine en la 25 Mostra de Venecia. Es una película del año 1964 y precisamente ha sido discutida, por un lado, por los marxistas, por otro, por los cristianos, digamos, más tradicionales, y todos ellos alguna vez contra Pasolini, o parte de todos ellos alguna vez contra el mismo Pasolini, precisamente para unos porque Pasolini hacía una exaltación de Cristo, para los otros precisamente porque no era el Cristo, Hijo de Dios, en el que creemos los católicos. De modo que vamos a ver inmediatamente el film y después entraremos en discusión. Hasta entonces. Una película de un confesado no católico que mereció en su momento, bien que discutido, el premio de la Oficina Católica Internacional del Cine, precisamente sobre esta religiosidad confesada de Pasolini y sobre su no creencia en la divinidad de Jesús. Daba esta semana amplia información, yo creo que la revista Teleradio Última. Pero, bueno, en primer lugar, señor Mosch, ha llegado usted por fin, confiábamos en ello. Es un problema encontrar películas, no siempre encontramos las películas adecuadas para, o por lo menos que se corresponden exactamente con el tema que quisiéramos, pero en este caso creo que lo hemos conseguido. La película de Pasolini, usted, que es autor de un libro sobre Jesús, creo que recoge bastante bien el punto de partida de este tema. Sí, en efecto, esta película de Pasolini puede considerarse como una película que es un clásico, y es un clásico precisamente porque se apoya en el Evangelio, no se desvía en absoluto del Evangelio, toma ciertas libertades con el texto del Evangelio, pero puede decirse que, en efecto, tuvo mucha razón la Oficina Católica del Cine cuando la aprobó. Bien, a ver si conseguimos que no nos suene aquí la traducción, porque a los que estamos en el plató nos está sonando la traducción en español y no precisamente a través de los auriculares. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, si sencillamente ponemos un poquitín de orden en los temas de discusión, y antes de llegar, por ejemplo, a lo puramente teológico, vamos a entrar un poco en el contexto histórico del asunto, que creo yo que es importante. Por ejemplo, primero, ¿hasta qué punto el Evangelio según Mateo que retrata Pasolini es el Evangelio de Mateo? ¿Y cuál es el papel del Evangelio de Mateo en el mundo de los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia Católica y de los evangelios en general? ¿Por dónde empezamos? ¿Por donde ustedes quieran? Alonso Scheckel, quizá. Encuentro que Pasolini hizo un acto de humildad y de pobreza para ser fiel a un texto evangelio que en su superficie es evangélico, que en su superficie es escueto, descarnado, pero que tiene una profundidad enorme, simbólico y de referencia. En ese sentido, poquísimas serán las palabras que se encuentren en todo el film que no se encuentren en el Evangelio de Mateo. Se podía contar la anécdota, pero nos alargaríamos un poco de cómo le surgió a Pasolini la inspiración, le impresionó el texto, el que no era de familia cristiana, cuando lo leyó allí en Assisi, invitado por don Giovanni Rossi, y decidió traducirlo al lenguaje cinematográfico. Por lo tanto, ahí hay ciertamente una lealtad hecha de humildad, una lealtad a un texto y en Pasolini un desaparecer, un sacrificar lo espectacular, lo secundario y atenerse a lo sencillo y a lo simple. Naturalmente, ha tenido que seleccionar, pero quiero indicar que en la selección hay 2 elementos sustanciales muy bien captados. Primero, Jesús es un hombre solidario con los hombres, especialmente con los más sencillos, los más humildes, los desheredados. Segundo, su gran enfrentamiento dramático y trágico con un grupo que en ese momento son fariseos, letrados, escribas, saduceos, el poder de Herodes, etc. Yo creo que estos 2 elementos que son clave en el Evangelio según Mateo, los ha captado Pasolini. Y ahora, si no abuso de la palabra, resumiría para nosotros, para nuestra discusión, un poco la trama, repitiendo, releyendo el texto capital de Mateo, que sería este momento en que Jesús se enfrenta con los discípulos y les dice, es un enfrentamiento. Y en eso, entre paréntesis,
encuentro que Pasolini a veces me presenta a Jesús demasiado de espalda y oblicuo. Yo quisiera un Jesús más enfrentado con el público. Pues bien, en este enfrentamiento dice, ¿quién dice la gente que es este hombre? Esta es la tremenda pregunta del Evangelio, de la figura de Jesús, que a cada hombre le pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Y unos responderán de una manera y otros de otra. Pasolini quiso responder y quiere que respondamos. Este quizás sea el valor más grande de esta película. Adelante. ¿Quién es este hombre? Por ejemplo, ¿por qué no pasamos al señor Garodí o al señor César Bermés? Alguien que no sea católico. Adelante. Si me lo permite, diré que yo no comparto el entusiasmo de su amigo y no lo comparto porque me parece que hay elementos esenciales que han desaparecido. Al ver la película, yo me pregunto por qué se crucificó a Jesús. Primero, porque en la elección que se hizo hay un elemento esencial, que es que se nos dice en la película, se dice, se os ha dicho, y se os ha dicho era impersonal, era Moisés, entonces se comprende que era un blasfemo, es decir, que al ver este episodio me parece que quitamos gran credibilidad al texto. Otro episodio que me parece también muy importante es que cuando toma la pieza de moneda, la moneda dice, ¿qué fijé aquí? ¿El César? Pues devolverle al César lo que es del César. Pero no es no es un sacerdote el que dice esto, sino que fue un funcionario romano, un publicano, y con esto bastó para condenarle a muerte, porque César es Dios. ¿Qué quiere decir esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios? Entonces es que el César es Dios desde el punto de vista de los romanos, y entonces es un elemento que me parece a mí que es basta por ser un revulsivo y por eso se le condena a muerte. Pero por otra parte, basta esto para una condena tan cargada de consecuencias. No se trata, a mi juicio, de credibilidad. A mí me parece que se elimina, se obvia el aspecto más subversivo de la enseñanza que impartió el Cristo. Luego quedan elementos de enseñanza que no son muy graves, pero el elemento subversivo, el revulsivo casi, es este, me parece a mí. Y además, cabe preguntarse, ¿qué captamos en esta película de trascendente, de divino? No lo sé, la preocupación de Pasolini tal vez fuera acercar al Cristo al hombre de la calle. Esto es muy elogioso, pero siempre y cuando consigamos que surja de Cristo algo más que le convierta no solamente en una persona que hacía milagros y que era un harapiento muy elocuente, porque cada vez que hacía un milagro, el Cristo le decía, tu fe te salvó. Y aquí parece que fuera un hombre que hace milagros desde el exterior y que en realidad no es lo que era intrínsecamente el Cristo. Me parece que no hemos conseguido ahondar con esta película de Pasolini en esta carácter intrínseco de los milagros. Quizá yo haya suplido vacíos al asistir a la película y objetivamente he pensado cosas que no decía Pasolini. Pero me da la impresión que la confrontación con el grupo dirigente creo que estaba bastante explícita. Es más, yo quisiera subrayar esa gran imagen cuando está él en el patio del templo actuando y ese surgir de las figuras encastilladas en las ventanas con esos tronos encima de la cabeza que les ha colocado. Creo que imaginativamente ha presentado el contraste. Después la denuncia pública en Jerusalén. Hay de vosotros, en que está denunciando a la clase dirigente. Me parece que el capítulo 23 de Mateo, que es muy subversivo y que es muy fuerte, nos lo ha dado en pleno y con una fuerza imaginativa muy grande. Pero, en cambio, estoy de acuerdo, es verdad que hay una serie de puntos que se podrían haber desarrollado y me gusta mucho la observación esa de que tu fe te ha salvado. Me gusta mucho ese dato. El padre González quería intervenir. Yo creo que a la primera pregunta que nos hizo sería necesario responder qué lugar ocupa el Evangelio de Mateo y en qué sentido es un evangelio. Yo creo que para que la discusión en torno a la objetividad de la respuesta de Pasolini sobre la figura de Jesús sería necesario ser fiel con él, que ha hecho el Evangelio según Mateo. Para el cristianismo son 4 evangelios, lo cual quiere decir que la faz plena de Jesús en la comunidad de los creyentes solo está dada en la medida en que se integran los 4 evangelios.
Por eso, para ser objetivos con él ha cogido solo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo para nosotros, diríamos, en alguna forma se complementa con los otros tres. Y luego hay una pregunta que es más de fondo: ¿en qué medida él, que no ha querido hacer una obra de creyente, sino una obra artística, la ha hecho bien? Él no ha querido decirnos a los católicos o a los cristianos en general cuál es nuestra fe. Entonces una pregunta es: ¿hay una representación objetiva? ¿Los elementos que ha tomado son verdaderos? Y otra cuestión es si dan la imagen completa de nuestra fe. Creo que estas cuestiones habría que tenerlas delante para no entrar en una discusión que no sería objetiva con Pasolini. Ustedes mismos, adelante. Opino, en primer lugar, que tendríamos que hacer énfasis en ciertas omisiones que ha habido en la representación de la película. Hay una gran equivocación. Si esto no es así, es que yo me equivoco mucho. Vamos a ver. Buscamos una serie de características. El efecto de que Jesús estaba preparado para estar rodeado, estar en sitios públicos, rodeado de todos, de prostitutas, de todo el mundo. Y esto es una cosa que no queda muy claro ahí. Quizás sea esta una de las cosas más características de este hombre, de Jesús, del que hablamos. Porque nosotros vemos en todo el periodo, en el primer siglo, cuando estudiamos la literatura de la época, vemos que muchas de las ideas, de las enseñanzas, son paralelas en el Antiguo Testamento, en la literatura judía, en escritos judíos, árabes, etc. Lo que no tenemos ahí, por ejemplo, es este querer, un profesor, este querer no solo hablar en nombre de los pobres, en nombre de los pobres de espíritu, sino también querer llegar directamente a estar en contacto con ellos. A menos, como digo, que yo me equivoqué mucho, este elemento ha estado totalmente dejado de lado en la película. Nos ha faltado ver esto. Otro punto que yo quería también decir, que no estoy muy de acuerdo con él, con el señor que ha hablado ahora mismo, con el señor Garaudy, es lo que se dice de que Jesús era culpable, que blasfemó. Ninguna de las cosas que se han dicho allí se pueden definir según la ley judía, bíblica, posbíblica, cualquier tipo de legislación que yo conozca. Nada de eso puede decirse que constituye el crimen de blasfemia. Entonces, ¿qué decimos? Jesús dice, se ha dicho, pero yo digo. Pero esto sencillamente es hablar de su desacuerdo, de dos escuelas de pensamiento, dos interpretaciones diferentes de la misma enseñanza bíblica. Y, de hecho, esto es algo muy normal, este desacuerdo. Quieren hablar el señor Moss y el señor Alonso Seque. En la época de Jesús, en efecto, hubo una escuela judía, que era la escuela de Ismael. Hubo muchas personas creen que las enseñanzas de Jesús se derivan precisamente de las enseñanzas de Imán, que era una persona que siempre predicaba la ayuda del prójimo. Y Jesús, cuando era pequeño y acudía a la sinagoga, sin duda oyó sus enseñanzas, y este señor decía que toda la ley estriba en que hay que adorar y amar a Dios y al prójimo, jamás hacer daño al prójimo. Es decir, que estas enseñanzas de Jesús se derivan, emanan directamente de estas enseñanzas iniciales. Y cuando hay un conflicto en el Sanedrín, es decir, entre los grandes sacerdotes judíos, no es un conflicto nada más que dentro, en el seno de la legislación judía. Y Jesús se rebela contra cierta deformación de la ley que es buena y que se enseña e imparte en buenas condiciones cuando es así. A intervenir ahora, señor Alonso Seque, quizá conveniera también que nos añadiese, y así habríamos paso precisamente a este conflicto de interpretación de la ley judía, todo esto de las escuelas que había entonces en Jerusalén, es decir, el mundo de los fariseos, de los saduceos, de los esenios incluso, etcétera. Es decir, quizá conveniera situar el contexto en el que Jesús aparece en aquel momento. La primera respuesta que yo daba al profesor Dermes
En la cuestión del contacto a mí me parece que en este Evangelio Jesús verdaderamente está en contacto físico y material. Concretamente, hay una pecadora pública que pinta ya un poco mayor, gastada, hasta fea, y le dedica, yo creo que 3 minutos de film en el banquete y ella se le está acariciando y nos está mostrando las miradas extrañadas y algunas de reproche de los discípulos. Están mirando, estamos viendo a la pecadora pública que está acariciando al rabí purísimo y los otros mirando y él se deja acariciar. Si esto no es un contacto, no sé qué más podemos pedir. Esto sería a propósito de playing down. Me parece que no lo disminuye. Ahora, en un film de 3 horas podría haber dado más. En cuanto a la situación histórica, sometiendo lo que voy a decir aquí por su brevedad a corrección de otros más expertos que tengo a mi izquierda, estaba el grupo fariseo, muy escuetamente, el grupo fariseo eran los que tenían el poder espiritual, era una escuela o varias escuelas de interpretación, pero siempre en una línea haláquica, casuística, que daba más importancia a la ley que a los profetas, a la ley que a la profecía. Estos eran opuestos a los romanos, pero no agresivamente, no querían la lucha armada. Esperaban un Mesías que desde el cielo traería la salvación. Estaba el grupo saduceo, los ricos, los colaboracionistas con los romanos, los del establishment, a quienes les iba bien, que no creían en la resurrección porque ya se vive suficientemente bien en esta vida, que eran enemigos declarados de los fariseos, pero se ponen de acuerdo con ellos contra Jesús por su carácter subversivo del poder, como Herodes ya al principio. Están los grupos que se apartan, no hay nada que hacer, no hay nada que esperar, y se marchan, se van al desierto. Los esenios, los de Qumrán, estos grupos ajenos que creen que vendrá el Mesías, no está muy definido, tiene una serie de creencias, pero es un grupo de alejados. Y está el grupo que defiende, aunque todavía no organizado políticamente, defiende la lucha armada, los que un día serán los celotes, los cananeos en el sentido de fanático. Estos son los grupos, y Jesús se tiene que mantener frente a todos ellos, y no quiere que lo tomen como bandera, que lo devoren, que lo asimilen unos y otros. Ciertamente hay una situación muy compleja y en Jesús un esfuerzo de distanciamiento y de crítica. Esto muy brevemente, y claro, habría que... Monseñor Felipe Fernández primero y luego el señor Garodí quiere intervenir. Bueno, yo no iba a intervenir sobre esta temática, quizás demasiado técnica, quizás para el gran público, me parece, ¿no? Yo quería volver a la pregunta central que plantea el Evangelio de San Mateo y plantean los Evangelios todos y que planteó Padre Shekel al comienzo. Esa pregunta de ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre y quién decís vosotros que soy yo? Yo creo que esta es la pregunta que al hombre de hoy fundamentalmente le interesa. Es la pregunta central del Evangelio, por una parte, y es la pregunta que se hacen las generaciones humanas a la medida que se van sucediendo y van encontrándose con esta presencia de Jesús de una manera u otra en medio del mundo. ¿Quién creéis vosotros, qué dice la gente que soy yo, y vosotros quién decís que soy? Porque ahí está en el Evangelio de Mateo esa confesión de fe. Yo creo que, personalmente, no sé, es lo que yo quisiera decir aquí, personalmente, ¿no?, que en este punto está la posible diferencia siempre de un creyente de un no creyente. Por ejemplo, es hermoso que Pasolini nos hable con esa plasticidad tan impresionante de Jesucristo. Yo creo que la película tiene muchos valores, pero no es lo mismo hablar de Jesucristo que la experiencia que tiene el creyente que habla con Jesucristo. No es lo mismo poder hablar sobre Él que poder tener la experiencia de un encuentro con Él resucitado, que vive, que reina, como decimos en la liturgia, por los siglos de los siglos. Es decir, que este es el tema central, el momento central en que un creyente da un paso, tiene una gracia, tiene un encuentro en el que, de alguna manera, aceptando todos los otros valores que hay en otras presentaciones, vive un encuentro único, vive una experiencia única, y esa es cuando se encuentra Jesús como Señor, como Mesías, como Dios, no solo como hombre maravilloso, sino como Dios. Yo creo que ahí está la pregunta central que interesa al mundo. Es decir, Jesús, ¿quién es al fin y al cabo? El señor Garodí quería hablar después. Sí, quería decir solamente una palabra que es
Una respuesta que, ¿quién crees tú que soy yo? Creo que Pasolini responde claramente a esta pregunta en varias oportunidades. Hemos empleado el vocablo subversivo. Pues sí, creo que Pasolini quería ser precisamente subversivo. ¿En qué sentido hay esta subversión en el Cristo? Si era solamente un discípulo, un reformista de Ailén, como dice el señor Mosés, sin embargo no fue a Ailén a quien se crucificó, ni a él, a quien denunciaron los sacerdotes ante los romanos, sino que lo hicieron porque Cristo daba algo más, y no es solamente una variante, porque cuando él dice, se nos ha dicho en impersonal, habla de Moisés y se iguala, se equipara a Moisés, y esto es una blasfemia para un hombre respetuoso de la tradición. Ahí es blasfemo desde ese punto de vista. Y vuelvo de nuevo al concepto de la moneda, de da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque el Imperio Romano era totalitario, había una unidad completa entre el poder espiritual del emperador y su poder temporal. Era al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo César el César. Y he aquí el revulsivo, lo subversivo, porque no era revolucionario, porque no se tenía un programa de revelación de Palestina. No, así no es como es revolucionario el Cristo, aunque no se identifica con ocelotes. Sin embargo, no hay nada en contra de este concepto, no se identifica, pero a mi juicio es revolucionario de forma más honda, más profunda. No hizo un programa de liberación de Palestina ante los romanos, entonces sería un problema histórico, sino que el Cristo pone en cuestión y en duda todos los valores en los que yacía y descansaba, por así decirlo, el Imperio Romano. Y desde ese punto de vista es profundamente revolucionario. Una revolución que no se ubica en un lugar geográfico, sino que pone en tela de juicio todos los valores de la ley judía tradicional y sobre todo los valores del Imperio Romano. A ver si conseguimos mientras tanto que el realizador nos haga desaparecer el eco que tenemos de un altavoz aquí en nuestro plató, continuamente en la traducción. Adelante. Me gustaría, señor moderador, plantear aquí una cuestión un poco general. Creo que nos estamos metiendo en ciertos problemas. Queremos discutir al mismo tiempo la película, que es una especie de abreviatura del Evangelio de San Mateo, que es uno de los 4 evangelios, y a la vez estamos hablando de la situación histórica. ¿Cuáles de estas cosas son las que más nos preocupan? No podemos mezclarlas todas. El tema es Jesús. La película es nuestro punto de partida, pero evidentemente el tema es Jesús. Por encima de la película, por supuesto. Bueno. Pues en ese caso, la cuestión principal que me gustaría plantear aquí es hasta qué punto nosotros podemos apoyarnos en Mateo para discutir a Jesús. No creo yo que el Evangelio de Mateo sea la mejor visión del Jesús histórico que queremos discutir. No hay que someterse solo al Evangelio de Mateo, por supuesto. Padre Díaz Alegría. Que había pedido, sí. Por favor, Pilar Sánchez también antes, efectivamente. Bueno, era respecto a este planteamiento de Jesús, a esta respuesta a Jesús. Yo pienso que efectivamente quizá Pasolini no nos la da o no pretende darla completa, sigue el texto de San Mateo con exceso de palabra, me parece a mí, y con poco acción, y en Cristo hay más actitudes que palabras a través de los evangelios. Pero hay una frase que recoge de Mateo que es clave, que para los creyentes que tenemos detrás algo más, dice mucho, por lo menos a mí me dice mucho. Esta es de nadie conoce a Dios sino al Hijo, y al Hijo sino al Padre. Aparte de introducir la idea de trascendencia y ya llevar toda la carga de fe vital, no intelectual solo, sino vital en el Mesías, hay una posible adecuación a la época de hoy, me parece a mí, porque ahí se ve, o veo yo, que soy creyente, que Cristo histórico es la expresión de Dios encarnada. Entonces esto a los que creemos en Cristo nos dice que todas sus actitudes, no solo las palabras, sino fundamentalmente todas sus actitudes reflejadas en los evangelios, son el camino que marca Dios al hombre para aplicar a lo largo de todas las épocas en su vida. Entonces, para mí esto es vital. También, al encarnarse
esa expresión de Dios, nos invita a nosotros, yo diría nos obliga, a mí me obliga, en un movimiento apostólico nos sentimos obligados a encarnarnos con los demás hombres y en los ambientes en donde estamos. Y entonces se introduce toda la idea que se dice por ahí de solidaridad, que para un cristiano tiene un sentido de comunión. Entonces habría ya sí, si se acepta esa respuesta por un creyente, habría que buscar pues cuáles fueron esas actitudes de Cristo. Y me parece que no se ven totalmente en la película de Pasolini, pero hay momentos claves en las tentaciones, hay momentos claves en las bienaventuranzas, hay esos momentos claves en el enfrentamiento con los fariseos, que, perdón, yo entiendo que se enfrenta con ellos más que nada porque suponen un dominio ideológico que va contra el desarrollo de la persona. Él está educando constantemente al pueblo. O sea que se van viendo estas posturas. No se ve quizá la postura respecto a los nacionalistas, que él transforma en universalismo, nacionalismo, esto no se ve. Y lo que se ve menos, a pesar de verse la formación del grupo, lo que se ve menos son la convivencia en fraternidad, en amor, que inicia Cristo y que es lo que no desaparecerá nunca. La lucha teóricamente desaparece cuando desaparecen las causas. La convivencia en amor y eso no desaparece. Y esto es lo que he echado de menos. Pero me parece que para un creyente que tenga ese trasfondo, la película puede decir bastante sobre ese personaje. Pablo Álvarez González y Díaz Alegría. Quizá el padre había pedido antes la palabra. Sí. Es lo mismo uno que otro. Van a hablar los dos. Yo quisiera subrayar, por razón de claridad y de objetividad en el diálogo, las cuestiones que ha suscitado el profesor Vermes. Si se trata de que aquí abordemos el problema del conocimiento de Cristo o del encuentro con Cristo, para un creyente habría las fuentes históricas, los textos que nos transmiten hasta hoy su memoria, y luego habría otras fuentes de acceso a su conocimiento, que no es solo a través de lectura de unos libros, sino a través de la comunicación, del contacto, de la integración en la comunidad de aquellos hombres que, creyendo en él, transmiten hoy vivo su recuerdo. Por lo tanto, creo que eso habría que subrayarlo con toda claridad. El acceso al conocimiento de Jesús a través de textos escritos y el acceso al conocimiento de Jesús a través de aquellos que hacen presente sus actitudes, su comportamiento y su manera de estar en el mundo. Si dejamos esta segunda parte, que en la conciencia creyente es la principal. Sí, pero evidentemente hoy no todos aquí son creyentes. Entonces entramos en el problema de las fuentes históricas. Y ahí habría que entrar a todas, porque el Evangelio de Mateo es solo un fragmento, que además tampoco se quiere como una fuente histórica, diríamos, de carácter notarial. Es un texto donde una comunidad que ya lleva varios decenios viviendo, confesando, predicando, discutiendo con el judaísmo contemporáneo, discutiendo con otros contextos culturales, en ese marco habla de Jesús. Por eso yo sugeriría que no nos centrásemos solo directamente en el film de Pasolini, porque él hace una selección muy concreta, un único evangelio, y dentro de ese evangelio unos pasajes que a él le parecen representativos. Yo creo que hay omisiones muy fundamentales. Mi pregunta es si las que da en sí son suficientemente valiosas, aun cuando para mí, desde mi perspectiva de fe, me parezcan insuficientes. Sí, bueno, ya se ha insistido en lo mismo, como había dicho el profesor, pues efectivamente Mateo es un solo evangelio. Y quizá el problema de la conflictualidad de Jesús, del carácter tremendamente subversivo, precisamente en un sentido más profundo, porque no era subversivo en el sentido técnico-político, pues quizá es posible que aparezca más en Marcos que en Mateo, si yo no estoy equivocado. En fin, de todos modos, pues yo también creo que no tenemos que limitarnos aquí demasiado al film de Pasolini, que no es más que un punto de arranque, ni tampoco a Mateo. Entonces yo lo que diría, también recogiendo algo que dijo el obispo de Ávila, hay la pregunta. Yo creo que para los creyentes cristianos hay un peligro
de fijarse demasiado en una cierta respuesta que ellos tienen y con eso dejar un poco en la sombra la pregunta. Yo creo que Jesús es pregunta no solamente para los no creyentes, sino también para los creyentes. Y aunque efectivamente la fe es una cierta respuesta a esa pregunta, la pregunta sigue en pie mientras nosotros damos esta respuesta. Y si nosotros nos olvidamos del carácter problemático del Jesús real, del Jesús que está ahí en unos textos que tampoco son completos y son pregunta definitiva, es una pregunta abierta, una pregunta que se repite, entonces nosotros tenemos el peligro de convertir la respuesta nuestra, que originariamente sería la fe, esta cosa tan misteriosa y que se nos escapa, en convertirla en una respuesta ideológica, en una cosa que nosotros nos hemos formulado y que a su vez es la que a lo largo de la historia, pues evidentemente ha permitido ser un elemento manipulable y ser un elemento al servicio de otras cosas. Entonces, en relación con esto, para no extenderme demasiado, yo creo, si no me equivoco, y me parece que más o menos la reflexión teológica contemporánea lo ha puesto de relieve, que con respecto a Jesús, incluso para el hombre de fe, hay como dos caminos. Uno que empieza de lo concreto, de lo histórico, de lo tangible, podríamos decir de lo material, y allí, si uno tiene fe, se abre una trascendencia. Y creo que aunque uno no tenga fe, se puede abrir un interrogante, un cierto misterio. ¿Quién es este hombre? En cambio, la otra posición que yo creo que más bien ha prevalecido entre los cristianos y que creo que ha hecho daño, es empezar de arriba abajo, por una teología que empieza en el más allá y que luego va descendiendo la encarnación de arriba abajo. Y entonces creo que esto tiene el peligro de convertir en un poco abstracto este Cristo objeto de nuestra fe, y esto también da luego origen a posibles manipulaciones. Esto se me ocurre. Quiero hablar Monseñor Felipe Fernández y después el señor Mos y después Guetzales. Yo creo que la intervención del padre José María ha sido muy interesante porque realmente los caminos para el acceso a Cristo son muchos. Yo creo que teníamos que empezar todos confesando esto. Los caminos de acceso a Cristo son muchos. Y ciertamente la pregunta está para los no creyentes, que piensen un poco y reflexionen sobre este fenómeno que es Jesús en el mundo. Está para los creyentes porque nos interpela continuamente en nuestra vida. Entonces la pregunta está para todos. Lo que quería solo decir a este respecto es que a Jesús no le podemos marcar caminos por los cuales Él se hace el encontradizo con los hombres. Es decir, se puede hacer encontradizo por ese hombre que desde el medio ambiente, desde su historia, desde una situación social, se pregunta, se interroga, se habla de trascendencia, o puede hacerse el encontradizo porque uno nace en una familia cristiana, aprende a rezar, tiene la experiencia de Jesús desde niño y la vive a través de dificultades, de luchas, de preguntas, de reflexiones, de ayudas, la va viviendo, la va asimilando y va cotejando qué es verdad. Ciertamente después esto se puede manipular, podemos responder según Jesús o no, pero los caminos son muchos. Y yo creo que al ser tantos no podemos marcarle nosotros a Él qué camino va a seguir para hacerse un contradice con los hombres. Y quizás en España tradicionalmente ha sido más este segundo camino. Las personas que nacen en unas familias más o menos cristianas, más o menos religiosas, y creo que este camino es muy válido para muchísimas familias en España. Al mismo tiempo, sin embargo, hay sectores hoy en los que quizás esta experiencia se ha perdido, no se encuentra, y quizás sea válida el otro camino desde abajo, desde lo concreto, preguntándose y buscando. Creo yo que hay muchos caminos, ¿no? Señor Mas. Sí, yo quería retornar durante un momento a lo que decíamos antes cuando hablábamos de los 4 evangelios. Yo creo que no hay bastante diferencias entre los evangelios para que exijan estas diferencias el que se evoquen. Yo creo que hay diferencias, sutilezas para los especialistas,
para los historiadores, para aquellos que pasan su vida recortando y perfilando cada vocablo, cada frase del Evangelio. Pero si hacemos una justaposición, vemos que las enseñanzas de Jesús pues son más o menos y grosso modo idénticas en los 4 evangelios. No es oportuno el saber si es el Evangelio de San Mateo, el de San Marcos, el que es distinto en tal o cual frase. Haríamos gala de una sutileza que me parece un tanto exagerada. Varias veces se dijo antes y se pronunció un vocablo peligroso y fue el vocablo histórico. Histórico es peligroso si se emplea hablando de Jesús porque las pruebas, casi no hay pruebas de la existencia de Jesús, al menos que admitamos y aceptemos que los evangelios son históricos. Esto es revocable porque, en fin, se han redactado y escrito por partidarios de Jesús. No hay trazas, no hay rastros históricos verdaderos de la existencia de Jesús. Por eso no hay que exagerar. Yo creo que, al igual que usted, estimo que es la fe, precisamente la que hace que podamos comprender los evangelios, captarlos y darles su valor. Con la fe se comprende que Jesús es algo más que un propagandista, pero la historicidad de Jesús, su elemento histórico verdadero, pues está tácito. Es decir, que no tenemos ninguna prueba material concreta de la existencia de Jesús. Si ahora, inmediatamente a esto que han dicho, quiero decir que hasta cierto punto no estoy de acuerdo. Yo creo que al menos bastante de los testimonios que existen contienen una tradición histórica fiable. Por supuesto, tenemos esta frase famosa en la literatura judía que se refiere a Jesús y en otros sitios se refiere a un hermano de Jesús. Desde luego, esta historia de Jesús es la historia de los cristianos. Cuando se analiza cuidadosamente todo esto, y lo hacen historiadores que conocen el tipo de expresiones, el tipo de palabras que se utilizan en esa literatura, desde luego este pasaje que aparece con respecto a Jesús contiene ya elementos que coinciden perfectamente con el tipo de figura carismática galilea que realmente fue Jesucristo. Y yo quisiera además traer aquí el argumento, quiero que volvamos a otro punto, digamos, para que pongamos bien los pies en el suelo. Volvamos, señores, a preguntarnos quién era Jesús. Si consideramos muy cuidadosamente los evangelios y si también examinamos lo que es prominente, sobresaliente en los evangelios y no olvidamos que tenemos una cronología que está de acuerdo con la vida pública de Jesús y que la mayoría de su vida la pasó en Galilea. Si nos concentramos también en lo que nos dice el Evangelio del ministerio de Jesús en Galilea, ahí Jesús aparece como una persona con carisma, exorcista. Si queremos discutir al Jesús histórico, tenemos que tener mucho cuidado con estos 3 elementos. En segundo lugar, ha habido muchas discusiones, muchas charlas con respecto a los fariseos, especialmente como están representados en el Evangelio de Mateo. Otra vez más digo que cuando se considera la evidencia histórica relativa a los fariseos, y los fariseos eran un grupo bastante reducido, según la literatura había 6.000 fariseos, pero realmente nadie sabe exactamente qué población había en el primer siglo, claro está, pero digamos que hubiera una población de 1 millón o algo así, no sabemos. De estas personas, según un historiador, había 6.000 fariseos. Era un grupo pequeño e influyente. Pero también había otros grupos pequeños y con mayor influencia. Todo esto durante la vida de Jesús. Teníamos los altos juristas, todos los sacerdotes, las autoridades romanas de Judea, no de Galilea, porque no estaba bajo la dominación romana. Esto normalmente se suele olvidar, que es lo que no debemos hacer.
Me parece que ahora yo soy el que me he perdido aquí. Bueno, tenemos 2 puntos de todas maneras, señor Vermes, y querían hablar los señores Garodí y el padre Levarí González. Quisiera volver para sentir lo que dijo el señor Moss, porque si en efecto creemos que lo que decía José era un hecho histórico, entonces tendríamos poca historia en nuestra mano. Sin embargo, sí que hay un hecho histórico, y es que Jesús cambió la vida de los hombres de aquella época, porque Dios en el fondo solo nos reveló, nos desveló aquella imagen de aquellos hombres que creyeron en Él. Y en ese momento de fractura, de ruptura histórica, hay el paso trascendente de algo, de alguna cosa, aunque los historiadores rehusaran toda realidad histórica al Cristo. Sin embargo, ha cambiado el concepto de libertad, porque hasta entonces para griegos y romanos era una necesidad, y de repente, repentinamente, cambia el concepto de libertad, cambia también el concepto del amor de platónico, porque para Platón era solamente un amor, pero no era el amor al pobre, al miserable, y para mí esto es lo más importante. Y vuelven que diga esto de nuevo, pero yo creo que a veces parece que hay algo que no hace que se cambie mucho, pero los seguidores de Cristo les cambió la vida el que existiera Cristo. ¿Qué hace que la conducta, el comportamiento de Cristo hiciera que hubiera un cambio tan radical en las personas que le vieron, que le siguieron? Este es el concepto teológico que hay que plantear, porque lo que se nos enseña aquí, lo que sabemos es que somos plenamente responsables de nuestra historia. La religión no es un asunto privado, concierne a la sociedad y a los individuos. Moltmann, en su Teología de la Esperanza, nos enseña precisamente que la esperanza no es una evasión, una búsqueda, una vuelta, un regreso y un retorno al pasado. ¿Qué nos enseña la Teología de la Liberación de Gassman en América Latina y de Gutiérrez? Pues que el testimonio del teólogo está siempre situado en un momento espacial, es decir, que no parece flotar en el aire, sino que está dentro de un contexto histórico. Hay opresores y oprimidos, y se quiera o no, su palabra está siempre comprometida y tiene un sentido, y esto es lo que interesa en la vida del Cristo. Y para nosotros, en la teología contemporánea, varios tomos teológicos, esta idea surge muy pocas veces, y por eso antes tuve una reacción negativa. No es que tengamos que hacer una película sobre el Cristo, pero se nos ha olvidado al hacerlo lo más trascendente. Se nos ha olvidado este tema que a mi juicio debería de... Lo que quería sugerir ha sido anticipado por el profesor Garodí. Yo creo que una vez que hemos hablado de los libros que nos hablan de Jesús, de las fuentes históricas, yo creo que, y alguien ha planteado la cuestión de quién es Jesús, yo creo que hay que recordar que históricamente la cuestión quién es Jesús surge justamente después de la muerte de Jesús. La muerte pone un final limpio y claro, es la aparente desacreditación del mensaje, ha pasado definitivamente al silencio, y justamente en ese instante unos hombres hacen una experiencia radicalmente nueva de la existencia humana, tienen la percepción profunda de que la historia ha quedado abierta con un futuro positivo, dicen, proclaman que Jesús vive, que ha sido exaltado ante Dios, que Dios está con él, y justamente en ese instante que tienen la experiencia de Jesús que vive, de una comunidad de existencia con él, de una posibilidad de vida nueva, entonces dicen, ¿quién era? ¿Cómo vivía? ¿Qué dijo? Y entonces escriben la historia, escriben los libros, narran sus actitudes. Entonces justamente se hace la pregunta suprema, ¿por qué murió si realmente Dios estaba con él? Entonces las dos grandes preguntas que están ante nosotros es, primero, ¿qué nos dejó Jesús en la existencia humana? ¿Qué experiencia hizo posible a aquellos hombres? Y con ello la pregunta de Jesús es no solo quién fue él, sino qué es lo que ha hecho posible en la historia. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con el profesor Garodí. Si uno compara las tragedias griegas, donde el horizonte está cerrado hacia arriba y está cerrado hacia adelante, uno sospecha lo que es la experiencia de comunidad en iglesia y de la resurrección. Entonces la pregunta, ¿quién es Jesús? Yo quisiera centrarla en esto, la experiencia de lo que los testigos llamaron resurrección, la experiencia de lo que ellos llamaron comunidad de vida en iglesia,
y desde ahí retornan, recuerdan, releen el Antiguo Testamento y escriben unas memorias sin pretensión de historicidad, porque para ellos era absolutamente claro, dado que habían hecho la experiencia de convivir. Creo que ahí es donde se centra la pregunta, entonces y ahora, si hay posibilidad de tener una experiencia de encuentro con Jesús y decirle, ¿quién es Él, para que yo pueda determinar todo el sentido de mi vida desde Él, pueda confrontar al futuro desde Él? Creo que ahí está el centro de la pregunta. Padre Alonso Siquel. Hay dos cosas. No quisiera yo dedicar todo el tiempo del que dispongo para discutir el tema de la historicidad. Nada más recordaría, siguiendo la línea de Aarón, creo que no estamos en la época del señor White, de toda esa escuela ya positivista de la historia, sino en una visión, concretamente, o Magú, estos que plantean el problema. Creo que no se puede decir historicidad, no historicidad, histórico, no histórico de esa manera. Que los documentos, el Mio Cid no es un texto de historia. Ahora, que tenga relación con la historia y que transmita datos históricos, creo que es innegable. Que los evangelios no son historia crítica del siglo XIX alemán, europeo, de acuerdo. Que no sean historia simpliciter, sin más, me parece que es simplificar las cosas exageradamente. Por lo tanto, que los evangelios son documento histórico en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de palabra de testigos, que intentan hablar de lo que han visto y de su reacción, no de testigos neutrales, sino de testigos comprometidos. Es más, para mí, si yo tuviera una referencia de la vida de Jesús hecha por testigos neutrales, no me valdría, porque diría que ante Jesús cabe la neutralidad. Para mí, los testigos comprometidos tienen mucho más valor que unos posibles testigos neutrales. Esto a propósito de la historicidad, con un intento de matizar los puntos. En cuanto ya a contenido, pero no sé si estamos llegando ya a las preguntas o no. Adelante, tenemos poco tiempo, pero tenemos un tiempo para seguir un poco con esto. Insistiría, y entrar en las diferentes teorías sobre Jesús. Yo quería ya en plan de contenido, ya no el elemento formal que es histórico o no es histórico, de manera que esa figura que realmente revoluciona, de hecho. Yo encuentro estos contenidos, voy a citar a mi amigo el padre Juan Mateos, hay una verdadera ruptura. En el Antiguo Testamento, simplificando un poco las cosas, tenemos la línea institucional legal y la profética. Y me encuentro que en la institucional legal el pueblo tiene el lugar privilegiado, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, desaparece ese carácter elegido y ahora todos son llamados. Esto es radical, esto es subversivo. Después, el templo tiene una situación, una importancia tremenda y para él el templo ya no cuenta. El templo es él cuenta más que el templo, puede echar los vendedores. Esto también es radical y esto se encuentra en Mateo. No quedará piedra sobre piedra. Después, la ley también es enormemente polémico contra la ley, no solo que dice que se reduce, sino que se enfrenta claramente con la ley y con el sistema legal, para introducir el sistema de la libertad, de la responsabilidad, etc. Y la monarquía davídica también se enfrenta con ella. Aquí hay una ruptura institucional para empalmar con unas líneas proféticas. Lo profético por naturaleza es abierto, lo institucional tiende a ser cerrado. Y él, para abrirse, quiere introducir una levadura en la historia, una levadura para cambiar la historia, y por eso este punto no me ha gustado de la película, y es que las bienaventuranzas, el gran manifiesto, tenían que haber tenido un relieve particular. Según Mateo, se dan en un monte. Significa, este es el Sinaí. Empieza algo nuevo. Tenía que haber dado un empaque, tenía que haber puesto ese pedestal de la montaña para decir que ahora se promulga algo nuevo. No se promulga una nueva ley, sino un nuevo sistema de valores. Y en ese sistema de valores se ataca radicalmente a lo que hace al hombre inhumano, para que el hombre vuelva a ser hombre. Hay un mensaje, y en eso está la encarnación humana, de conquista, de reconquista del hombre como hijo de Dios. Sí, yo más o menos estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que los evangelios no son un libro de historiadores, pero que son unos recuerdos retrospectivos a partir de la fe pascual, hechos por creyentes, pero por creyentes que se sienten a la luz de esa fe interpelados por lo que Jesús fue de hecho.
porque si no tenemos el peligro de quedarnos en una cosa abstracta. Y yo creo que, vamos, si yo no estoy equivocado, aquí hay gente infinitamente más técnica que yo, pero yo creo que en el Nuevo Testamento, a pesar de que, por ejemplo, en San Pablo aparecen elementos más bien un tanto de cultura helénica que tienden más, quizá, no lo sé, que tienden más a distanciarse de lo histórico, pero en el mismo Pablo, y desde luego en los 4 evangelios, aparece allí un sentido, yo llamaría de carnalidad histórica y judía, aunque luego, pues naturalmente nosotros no podamos ahí con un bisturí poder determinar lo que es estrictamente histórico. Hay un núcleo que está repensado desde el punto de vista de la fe. Entonces, desde este punto de vista, yo, si no me equivoco, el hecho de que una de las fórmulas más originarias de esa fe en la resurrección, creo que son 2. El que murió vive y es Señor, con lo cual asume toda aquella esperanza histórica que solemos llamar escatológica, que precisamente estaba en toda la religiosidad judía, y que realmente el hecho de que Jesús haya salido predicando la proximidad del reino, yo creo que tiene muchas probabilidades de ser uno de los núcleos históricos. De modo que a mí me parece que queda en pie esta interrogación que yo digo para el creyente. El resucitado es el crucificado, y el crucificado es el condenado a muerte por las cosas que dijo y que hizo y que chocaron con los poderes de su tiempo en favor de una cosa que era profundamente libertad y liberación. Esto yo creo que es una cosa que es muy esencial para llenar de contenido para los creyentes esa fe en Jesús, que si no puede ser una especie no sé, de Dios olímpico, que luego lo podemos hacer conjugar con cualquier cosa. Esto a mí me parece importante, y creo que es importante en la fe de los creyentes. Y también en los no creyentes es un aspecto de la figura de Jesús. Alonso Shekel y después Getza Verme. Getza Verme. Bueno, opino yo que, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho ahora, de que los evangelios no son documentos históricos, cada vez estoy más convencido, y durante los últimos 25 años de mi vida o así he estado dedicado a trabajar sobre judaísmo del primer siglo. Y quiero decir que cada vez estoy más convencido de que si hacemos las cosas correctas podemos encontrar evidencia histórica mucho más fiable. Tenemos que ver el estudio comparativo de los evangelios, y también tenemos que ver toda la información externa del judaísmo del primer siglo, incluyendo toda la serie de literatura que hayamos podido tener, los documentos apócrifos, etcétera, toda la serie de escrituras y de documentos que haya producido el judaísmo y que es parte de la Biblia judía. Y hay que ejercitar, y quiero decir que todos estos documentos han ejercido una influencia muy importante. Han afectado la historia de los judíos y sus ideas. Esto es lo que yo quiero decir. Si reunimos todos estos elementos y no nos limitamos sencillamente a ver los evangelios como nuestra única guía, yo creo que esto nos ayudará a ver realmente qué fue Jesucristo. Creo yo que podemos acercarnos mucho más al punto crucial, a la realidad que buscamos. Quisiera añadir una cosa pequeña aquí. Se ha dicho antes que antes de los evangelios, yo he oído decir antes que son muy similares, que no importa realmente señalar que hay pequeñas diferencias entre uno y otro. Si vemos, por ejemplo, lo que se dice en los evangelios, qué es lo que pasó en el Domingo de Ramos, y comparamos esto con los historiadores que tenemos, veremos que los 4 evangelios son muy distintos, que no son pequeños detalles. Yo creo que avanzando en el tema, quizás fuera el momento de que nos planteásemos cuál es la razón profunda de la perduración de Jesús en la historia.
es decir, no solo de la perduración como un personaje del pasado, sino de la perduración y de la influencia personal que en millones de hombres, en cualquier caso en Occidente y en otras latitudes. Si pudiéramos sospechar en alguna forma y comparar cuáles han sido las respuestas pueden ser dadas pues desde la benevolencia, el interés, la agresividad, el odio, el amor, la fe, y fuésemos comparando la objetividad de esas respuestas y luego situar la legitimidad de la respuesta que ha dado la comunidad de creyentes y las respuestas que han dado otros grupos humanos. Y en ese sentido centraríamos cuáles son las múltiples respuestas que hoy se dan y por qué esa única figura de Jesús tiene una respuesta positiva hoy desde la fe y desde otros grupos humanos e intereses que quizá no tengan nada que ver con la fe. Es decir, veríamos lo que podríamos llamar la multidimensionalidad de Jesús, en qué medida esas dimensiones se integran y cuál sería posiblemente aquella que es un poco la clave. Pienso que estamos en un programa que se llama La Clave. ¿Cuál sería la clave a la luz de la cual integraríamos coherentemente esas múltiples dimensiones de Jesús? Bueno, creo que habría un camino sería estudiar todo, Proudhon, Renan, Bullman, etcétera, etcétera. No hay tiempo posible, yo creo, pero de todas maneras yo quería hacerles una pregunta que quizá a los espectadores les interese, que es la siguiente. Se ha dicho tanto que, por ejemplo, el Mesías que esperaban los judíos, por lo tanto los no creyentes, después era el Mesías triunfador, el que iba a liberar terrenalmente al pueblo de Israel y tal, pero creo que hay una profecía también en el Antiguo Testamento que habla de un Mesías o de un discípulo, un hijo de Dios, un enviado de Dios, pobre también y humillado. Padre Alonso Schöckel. Bueno, es decir, en el Antiguo Testamento hay mucho material que se lee, se va leyendo a lo largo de los siglos en perspectiva mesiánica. Y hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento es una sedimentación de obras a lo largo de una experiencia histórica milenaria y que van sucediendo momentos decisivos, esos momentos que cualitativamente cambian algo. O sea, no es puramente una adición cuantitativa. Por eso puede haber textos que en un momento se lanzan como profecía inmediata, por ejemplo, cuando Isaías le anuncia al rey Ahaz que su mujer va a tener un hijo y se llamará Emanuel. Por lo tanto, la promesa dinástica hecha a David sigue en pie. Es una referencia a un futuro próximo muy concreto. Y en los tiempos posteriores, ya antes de Cristo, en muchos círculos judíos, ese texto se lee como profecía del futuro Mesías. O sea, tengamos en cuenta ese cambio de horizonte de lectura. Primer dato. Por lo tanto, muchos textos que en un momento se referían al dato histórico, después, en la perspectiva, se vuelven hacia el futuro. Yo diría que es el cambio de mirada, le da vuelta a la cabeza y se ponen a mirar no al pasado, sino al futuro lejano. Además, hay otra serie de textos que ya son de tipo escatológico, o sea, del final, del tiempo final. Pero no hay cosas que sean así claritas, esas profecías que uno la lee y dice, pues ves cómo se ha cumplido a la letra. No, es más bien un cuadro, una figura que hay que componer, que hay que analizar. Y en ese cuadro complejo, sobre todo en la línea profética, aparecen estos rasgos de tipo de Oriente. Pero, por ejemplo, allí, en Isaías 53, no se dice que ese personaje vaya a ser el Mesías. Lo que quiero decir es que hay figuras, pero que la cosa es más compleja. Lo que quiero es no invitar al público a pensar en profecías del tipo de agoreros, que me dice una cosa que va a suceder dentro de 476 años, como algunas sectas que saben cuándo va a ser el fin del mundo. Esto es el dato bíblico. Señor Gordí quiere hablar y después Roger Moss. Solo una palabra sobre lo que se acaba de decir sobre las profecías. Pues los historiadores no han cambiado mucho la actitud que yo siento. Lo importante es saber qué ha cambiado en la vida a partir de Cristo y qué ha cambiado en nuestras vidas a partir de ese momento. Eso es lo que a mí me parece el concepto importante. Siempre siento cierto malestar cuando se nos habla de profecías, porque parece como si el Cristo hubiera leído un mero guión ya escrito por los profetas, y la verdad que no es esto. Lo más importante es que lo que de verdad es innovador siempre nos desconcierta, nunca surge cuando lo esperábamos, y esto es, a mi juicio, lo que es más sorprendente. Y en la teología del trabajo se nos habla de cómo se
podemos convertirnos en un co-creador. Así pues, este aspecto de Jesús creador, esto es lo que me sorprende más, lo que me parece mejor en ese tema que ya es más que profundo, leer pero también solamente decimos que un guión. Diré que en la época romana, en la época de Jesús precisamente, todo el mundo esperaba al Mesías. Era una manía general, se esperaba al Mesías y no se creía que era un hombre pobre y miserable el Mesías. No, todo el mundo era desgraciado entonces, en aquella época había una penuria, una inseguridad general, un desorden social, y entonces al Mesías se le contemplaba, se le consideraba popularmente como alguien que sería también como un príncipe. Se esperaba a un jefe guerrero, a un príncipe, a un hombre que zanjaría con la espada todos los problemas con su fuerza. Y cuando se habla de Mesías, pues no se esperaba a un Mesías un pobre, no, se esperaba un soldado. Y por eso yo creo que José deja más o menos, da a entender a Tito, cuando acaba de hacer la guerra en Jerusalén, le dice precisamente José que será él, quien será el Mesías. Esto significa que es así como se consideraba al Mesías, pero nadie comprendió que entonces, ni creyó, mejor dicho, ni captó que Jesús era el Mesías, porque claro, no se lo imaginaban pobre. Una vez más, quisiera decir que tenemos que volver a los hechos. Es muy importante saber cómo se desarrolló esta idea mesiánica en la época, pero para entender esta idea de que Cristo Jesús llegó a ser el Mesías, la gente que iba a ver a un pobre como el Mesías, primero hay que considerar qué tipo de nociones existían en el siglo I de la era cristiana. Y yo quisiera decir aquí que estamos simplificando un poquito las cosas. Había por lo menos 4 conceptos mesiánicos diferentes. Uno de ellos era el Mesías Rey, que no solo era una persona victoriosa que iba a establecer el reino de Israel y al mismo tiempo el reino de Dios, sino que sería una persona muy buena también, que traería la bondad y la santidad con él, además de la victoria. Otra idea es esta idea del Mesías sacerdote, una idea de sacerdocio. Esto es algo que se ve claramente en una serie de documentos que vemos en el Nuevo Testamento, en una serie de epístolas. Esto se ve, esta idea de Mesías sacerdote. El tercer concepto es una especie de Mesías muriente, digamos, pero es un concepto mucho más posterior, probablemente ya conectado con ese Mesías que ya parecía en la época que iba a venir. Simeón de Cósica ya nos habla de esto. Parece que hubo un Mesías que murió en las guerras sidriánicas en el año 135. Y el cuarto concepto mesiánico es una especie de Mesías celestial. Esto surge principalmente después de la derrota de una guerra. En ese momento, el Mesías, digamos, político, es algo que se quedó totalmente fuera de la moda, se quedó atrasado. Vemos nosotros en escritos de la última parte del siglo que hay una idea de un ser súper especial, un ser sobrenatural que va a venir a establecer el reino de Dios. Y no debemos olvidar que Jesús, cuando vivió, pertenecía a un periodo que no era justamente después de aquella guerra que se había perdido. Esto en los evangelios vemos que nos lo describen a él como un Mesías, pero que pertenece a un momento del judaísmo en el que el concepto había cambiado. Voy a cortar aquí un poco todo lo que es el contexto histórico con todas las reservas que digamos llevamos el señor Mos con respecto a la historia, para tocar algo en lo que ustedes están un poco de acuerdo parece en principio. Por un lado, lo que significa un Mesías. Por otro lado, lo que ha cambiado nuestras vidas. Por otro lado, el padre Olegario González ha planteado precisamente, efectivamente, lo que cambia todo eso con la llegada de Cristo, por lo menos con la muerte de Cristo, con la Pascua. Vamos a entrar un poco en eso. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia precisamente el cristianismo? Primero la Pascua, la muerte y luego el cristianismo en general.
Yo no pongo No, porque es que en no discusión las dispondríamos de distintas tiempo formas suficiente. mesianismo. No. ¿Qué ha cambiado, me pregunta usted? Pues yo me remito a las dos preguntas esenciales. La interrogante fundamental, ¿quién creéis que soy? La segunda es, ¿por qué me habéis abandonado? La segunda pregunta, la segunda interrogante, es de verdad triste para aquellos que le oían decir al Hijo de Dios, ¿por qué me has abandonado? Fue Él mismo quien se abandonó a sí mismo. Pero si no se hubiera desesperado tanto, pues su desesperación se debe a que quiso ser hombre. Así es que todo depende de la respuesta que demos a este interrogante. Es con una contraposición completa de la idea de Dios que se tenía hasta entonces. Y entonces su condición de hombre le hace que llegue al grado extremo de desesperación, de abandonarse a su condición de hombre. Muchas cosas, o por lo menos pueden cambiar muchas cosas. Creo que lo más fundamental que cambia con la venida de Cristo y con la experiencia de Cristo, en definitiva, es el sentido de la vida del hombre. O sea, yo creo que estamos aquí en un tema muy fundamental desde siempre para el hombre: cuál es el sentido de la vida, qué sentido tiene el dolor, qué sentido tiene el trabajo, qué sentido tiene el amor, qué sentido tiene la muerte, qué sentido tiene el sufrimiento. Y yo creo que esta es la luz, diríamos, que viene por lo menos a iluminar toda esta experiencia humana, y yo creo que cambia aquí el sentido de la vida. De un hombre que se ve enfrentado, por ejemplo, ante la muerte, por decir un tema radical e importante, se ve enfrentado ante la muerte sin tener respuesta, sin tener luz, hasta un hombre que desde la resurrección de Jesús, desde el encuentro con Jesús, el Señor resucitado, que vive y reina, del que predicamos nada más y nada menos, por ejemplo, en la vigilia pascual, los cristianos, que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso. O sea, de encontrar ese Cristo vivo, resucitado, en la comunidad cristiana, en la experiencia personal, de muchos modos, en el trabajo, de muchos modos. Pero encontrar esto y, por lo tanto, poder afrontar la muerte con esta luz es algo fundamental para el hombre. Y así podríamos ir diciendo otros aspectos de la vida en los cuales la luz de Cristo no nos explica las cosas, ni nos da la trama de todas las cosas, ni nos evita trabajar entre todas las cosas, ni procurar lo que haya que hacer en todo el amplio campo social, político, etc. Pero nos da una luz y una perspectiva y un sentido que el creyente cree que el hombre ciertamente no encuentra en otro. Porque la clave, resulta que me acordé al pensar el programa este de la clave, me acordé de una frase del Concilio Vaticano II, que dice expresamente que Cristo es la clave desde la cual se esclarece el sentido del hombre, el misterio del hombre. Creemos los cristianos. O sea, yo creo que eso es lo más fundamental que cambia, que pueden cambiar muchas más cosas y pueden añadirse muchas más cosas. Yo estoy de acuerdo con todo eso, que en el orden personal de cada uno, si se tiene fe, pues hay ahí un cambio profundo. Pero también quisiera insistir en el aspecto social de la esperanza esta escatológica, e incluso en el aspecto enormemente social de la resurrección, de la esperanza de la resurrección. Creo que en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es creo el documento más antiguo de la fe en la resurrección de los cristianos, por lo menos con un cierto desarrollo, pues esto está muy claro. Entonces yo aquí diría muy brevemente una cosa que de alguna manera es la comprensión a que yo llego de la fe, pero me parece que fundamentalmente es, valga la redundancia, es fundada, aunque admito, como se ha dicho y es verdad, que luego hay muchos matices posibles y que cada uno de los que creemos cree como puede, ¿verdad? Pero entonces mi comprensión es esta. Aunque hubiera esas pluralidades de esperanzas mesiánicas, etcétera, no hay duda que por lo menos en alguna época la manera de ver de los profetas es que la plenitud de este reino de Dios, que es justicia, que es fraternidad, etcétera, la va a realizar Dios un poco fenoménicamente con una especie de acción trascendente. Entonces, a mi juicio, el hecho de que Jesús muera en la cruz y que por lo tanto fenoménicamente se acabe en un cierto fracaso, y que sin embargo el tener fe en la resurrección en último término es creer que ahí no se acabó, que Él tiene razón y que Él es nuestra esperanza, yo creo que nos pasa a nosotros de una manera tremenda y además inexorable, yo diría, la responsabilidad histórica
Es decir, hay aquel capítulo del Evangelio de Mateo donde el último juicio del Señor es venid porque tuve hambre y me disteis de comer. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Él ha hecho lo que tenía que hacer y según la fe cristiana primitiva volverá. Y mientras tanto aquí estamos nosotros. Yo creo que en ese sentido en esta fe en Jesús hay precisamente una separación de todo lo que pudiera ser mitología, hay una especie de realismo que se nos impone en esperanza. Bueno, yo voy a rogar que sean muy breves los señores Garodí, Pilar Sánchez y Alonso, antes de pasar a las preguntas de los espectadores, que se nos acaba el tiempo. Adelante, señor Garodí. Sí, yo quería abundar en lo que dijo el señor Díaz Alegría. Me parece a mí que hay que agregar que el Cristo no murió, sino que se le mató, y es distinto. Es decir, que su resurrección no es solamente el triunfo de una muerte natural, sino que Él murió no en la cama, sino de forma necesaria. Todo lo que hizo en su vida, puso en tela de juicio incluso los fundamentos del orden romano de aquella época, y todo ello le condujo a la muerte, y esto es lo que da su perspectiva y dimensión social e histórica. No es un acontecimiento como si de repente alguien que muere en su lecho se pone a resucitar biológicamente. No, no. Lo que significa esto es que él encontró una comunidad en la que vivía de forma mucho más amplia desde el punto de vista biológico. Y esta resurrección es la forma en que sus discípulos explicaron que Dios ratificó la conducta y el comportamiento mismo de toda su vida, aunque las fuerzas externas se unieron contra él. No olviden, señores, es muy distinto morir o que le mataran. Trataré de ser muy breve porque además conecta con lo que han dicho el padre Díaz Alegría y el señor Garodí. Iba por este camino de ir haciendo y nosotros. Y cuando se habla de que cambió radicalmente la historia y hubo una ruptura, creo que además nos dio como el camino de cambiar la historia frente al sistema de cambiarlo el mundo, en que predominaban y predomina fundamentalmente la idea del lucro, la idea de individualismo y un orden establecido que luchó Cristo contra él, un sistema para mantener eso. Entonces él, contra el lucro, introduce desarrollo de la personalidad y otros valores, contra individualismo, un sentido comunitario. Y esto ya permite introducir un cambio en la historia por parte de los cristianos con los otros hombres. Por supuesto, con los otros hombres, pero introduciendo este sentido. No sé si por brevedad no queda claro, pero iba dentro de este contexto. Yo nada más quería añadir a lo ya dicho, leer dos versos de la carta a los hebreos, precisamente la carta que ha citado el profesor como la carta del Mesías sacerdote, sobre el tema de la liberación, y creo que es uno de los textos más radicales de liberación, que es individual y es social a la vez. Por eso, como los suyos tienen todos la misma carne y sangre, también él asumió una como la de ellos, para con su muerte reducir a la impotencia al que tenía dominio sobre la muerte y liberar a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Pablo García González. Yo he supuesto y afirmando lo que se ha dicho de la dimensión histórica, social de la aportación de Jesús, me gustaría añadir que para mí lo central, añadido eso, es que con la resurrección de Jesús hemos sabido de una manera luminosa quién es Dios para los hombres, nos ha sido posible la esperanza y a la vez nos ha sido posible la oración con una forma única de orar que nos enseñó, y por eso queda en la historia humana ese texto que me parece de las supremas creaciones, y no como creación literaria, sino como la posibilidad de saber quién es Dios y estar ante Él. ¿Quieres saberme su última intervención antes de los espectadores? Quisiera decir una cosa. Pienso que lo que hizo realmente Jesús, y lo hizo mejor que nadie, y esto no lo hemos subrayado lo que se debía, me parece a mí, durante esta charla, fue llevar la vida de un hijo de Dios y enseñar a la humanidad cómo ser hijos de Dios. 1900 años de historia no me prueban a mí que sus enseñanzas hayan sido escuchadas.
Y yo espero que después de estos 1900 años, por lo menos, empecemos a poner un poquito de atención a eso que era Jesús realmente. Muy interesante esto. Bien, yo les ruego ahora que respondan lo más rápidamente posible para que así podamos atender a la mayor cantidad de espectadores también posible. Vamos a ver, Javier Vázquez, ¿hay muchas preguntas de los espectadores? Pues por el número de preguntas que estamos recibiendo en la redacción de La Clave, este es uno de los temas que más están interesando a nuestros espectadores. Sí, son muchas, efectivamente. Pues la primera pregunta es para el padre González. ¿Por qué en el Evangelio de Mateo repetidas veces Jesús insiste en que se mantenga el secreto sobre sus milagros y sobre su persona y en los otros evangelios no? Yo en realidad debería remitir al padre Alonso Seque la pregunta. Es quizá uno de los textos, para decirlo con toda honestidad, más enigmáticos del Nuevo Testamento, probablemente de Mateo, y mi interpretación personal es que la mesianidad de Jesús realmente no es verdadera, no existe en plenitud, hasta que Jesús en la resurrección no despliega la plenitud de vida, de esperanza para la humanidad, que es en lo que consiste la salvación. Si Mesías es el que trae la salvación, y si la salvación acontece radicalmente en la ruptura de la muerte, en la resurrección, en verdad Jesús tiene razón en decir que no es todavía el Mesías hasta que no acontece la experiencia de la resurrección y la experiencia del Espíritu. Alonso, sí que quería añadir algo, nada más. A ver, un poco más de volumen, por favor, a Javier Vázquez también, para que lo digamos aquí mejor. Adelante, Javier Vázquez. La segunda pregunta es para el padre Alonso Seque. Oímos poco aquí. Un poco más de volumen, por favor. Vamos a ver nuestro realizador. Realización. Si puede elevar el tono de... Oímos poco. Bueno, ¿sí? Adelante, Javier Vázquez. A ver. Bien, padre Alonso Sequel, ¿por qué la Iglesia ha tenido oculto tanto tiempo que Jesús tenía más hermanos? No creo yo que la Iglesia haya tenido esa idea. Es una cuestión que, sabiendo un poco de hebreo y conociendo el uso de los términos, se resuelve y está resuelta desde hace mucho tiempo. No tengo yo noticia de esa creencia en la historia. O sea, la palabra hebrea, y las equivalentes arameas son mucho más amplias. Por lo tanto, la pregunta para mí carece de base. No hay tal creencia en la Iglesia. Otra pregunta entonces, por favor, a ver si es quizá este altavoz el que no nos funciona, pero seguimos... Monseñor Fernández García. Adelante, Javier. Monseñor Fernández García, ¿qué quiso decir Jesucristo con yo tengo muchas cosas que decir, mas todavía no me comprenderéis? Creo que eso puede entenderse en la etapa histórica de Jesús, en relación con la amistad que él tenía con los discípulos, en la que todavía los discípulos no podían comprender todo lo que el mismo Jesús iba revelando, iba comunicando. Y sobre todo creo que cabe entenderlo un poco después de la resurrección, en el sentido de que la misma Iglesia es un despliegue del mensaje de Jesús, es un despliegue de la vida de Jesús, en la cual habrá un desarrollo y el mismo Espíritu irá diciendo cosas que todavía aquellos discípulos y los primeros cristianos y nosotros no hemos comprendido todavía. O sea que queda siempre abierto hacia el futuro mucha comprensión de las palabras de Jesús que ninguna época, que ninguna etapa, diríamos, comprende perfectamente. Otra pregunta entonces, por favor, de los espectadores. Padre Díez Alegría, ¿a partir de qué momento la figura de Jesús empezó a tener influencias y por qué causas? No sé, es una pregunta. Yo creo que tuvo, bueno, desde luego tuvo influencia desde el principio, en el sentido de que Pedro creyó, de que se formó una comunidad de creyentes. Después, evidentemente, durante su vida mortal, como decimos, tuvo un influjo enorme y por eso terminó en la cruz, porque hubo un conflicto. ¿Alguien quiere añadir algo a esta pregunta? Bien, adelante. Otra pregunta más. Profesor Garodí, ¿hasta qué punto es compatible la figura de Jesús con el catolicismo actual y con el marxismo? Pues hasta qué punto hay una compatibilidad. No soy yo la persona tal vez idónea para responder, pero sí que hablaré sobre el marxismo. Si insistía antes en esta importancia de la dimensión trascendental del hombre, a partir de la vida, de la muerte y de la resurrección del hombre, si insisto tanto en este aspecto, es que a mi juicio ninguna acción revolucionaria tenía sentido si nuestra vida estuviera predeterminada íntegramente. Cuando presentásemos
hubiéramos puesto ante Marx esta interpretación del marxismo, él, cuando escribió su libro El determinismo económico, Marx dijo, después de haber leído su propio libro, si esto es el marxismo, yo no soy marxista. Y diría lo mismo si hoy Althus nos dice que es el hombre una marioneta que ponen en escena las estructuras. Si esto es verdad, ¿qué acción revolucionaria es posible? Por eso estimo yo que si no queremos reducir a la nada y hacer completamente contradictoria la acción revolucionaria, tenemos que aceptar este postulado de trascendencia, es decir, que el hombre no solamente es la resultante del conjunto de condiciones culturales, políticas, sociológicas y biológicas. No hay evolución salvo que el proyecto revolucionario pueda reflejar el pasado y el presente. Si hay una emergencia de algo radicalmente nuevo, como dice Marx en El Capital del Trabajo Humano, la diferencia con el trabajo de la abeja o la hormiga es que el hombre tiene el proyecto en su cabeza antes de realizarlo. Por eso creo yo que estos postulados son comunes. Y en vez de ser contrarios al marxismo, tenemos aquí una condición sine qua non para hacer que sea inteligible. Porque si no, lo vamos a reducir a un mero determinismo mecánico que podemos tacharlo de stalinismo, pero no de marxismo. Puesto que el señor Garodi no quiere contestar a la segunda parte de la pregunta, que es la relación con el cristianismo actual, tal como se vive hoy, ¿podría alguno de ustedes responder? La relación que hay directa entre aquel cristianismo primero, primitivo, después de la muerte de Cristo, y el cristianismo de hoy, el que tiene al Vaticano a la cabeza. Adelante, padre. No sé si es una pregunta que necesitaría previamente una confesión de pecado y de impotencia ante él. En cualquier caso, el catolicismo actual se sitúa en la voluntad de seguimiento y en la voluntad de obediencia, aun reconociendo una distancia que yo creo que respecto de Cristo va a ser casi siempre infinita. Yo pienso que si la Iglesia tiene algún valor en la historia, es la enorme osadía de haber seguido proclamando en alto las bienaventuranzas, aun cuando ella nunca haya estado a la altura de ellas, y seguir proclamándolas y tener el valor de arrastrar la propia pobreza y proclamar en alto el mensaje de Jesús, me parece que es la expresión suprema de voluntad de seguimiento. Otra pregunta, por favor, Javier Vázquez. A doña Pilar Sánchez, ¿cree que en nuestra sociedad actual hubiera llegado Jesucristo a cumplir 30 años? No he entendido bien, perdón. ¿Cree que en la sociedad actual hubiera la figura de Cristo llegado a cumplir 30 años? ¿La figura de Cristo? Sí, Cristo. Es muy difícil porque esto es hacer ciencia ficción. Pienso que las circunstancias entonces eran también muy difíciles. Lo chocante que resultaron las bienaventuranzas para la gente de aquella época siguen siendo tan chocantes para nosotros hoy. De modo que probablemente hubiera llegado a lo mismo o menos. No lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que la sociedad actual, los cristianos mismos, los creyentes, seguimos sin calar y sin comprender lo que supuso Cristo, y que realmente le estamos crucificando constantemente, y lo que es peor, lo estamos crucificando de cara a todos los hombres, que no pueden comprender a Cristo a través de nosotros. ¿Otra pregunta de los espectadores? ¿Qué explicación dan ustedes a la falta de narrativa de la vida de Jesús desde que nace hasta los 30 años de edad? Sencillamente, como a los evangelistas lo que les interesa es su misión, la actividad, es una etapa intermedia, una etapa de silencio que no entra, porque diríamos no tiene historia, es demasiado cotidiana. Hay que recordar que las narraciones de la infancia se añaden más tarde, empiezan a interesar más tarde, y que no todos los evangelistas las traen. Por lo tanto, para algunos evangelistas no hay etapa intermedia, sino que el comienzo verdadero es la predicación de Juan el Bautista y luego ya el trabajo apostólico de Jesús. Otra pregunta, por favor. Sí, profesor Vermes. ¿Quiere usted contestar un momento, por favor, Javier Vázquez, porque quizá la interpretación del profesor Vermes sea un poco diferente? ¿Recuerda usted la pregunta, profesor Vermes? Es sencillamente por qué hay tan pocos datos sobre la vida de Jesucristo hasta los 30 años.
Pues debido a que la tradición evangelista es algo que no le interesa. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, habla ya del ministerio público de Cristo y no se refiere en absoluto a cualquier otra cosa que sucedió antes, es algo que no les interesa. Solamente Mateos y Lucas hablan un poco de la infancia y están motivados de forma totalmente teológica. Quieren simplemente demostrar que Cristo era el Mesías, que desde el comienzo había sido el Mesías y francamente, históricamente, no está esto en la misma etapa, en la misma capa de tradición. Adelante, más preguntas. Señor Mosch, ¿por qué tiene tanto interés la Iglesia en ocultar las últimas pruebas de un Cristo que siguió viviendo en Cachemira y murió anciano? No, ni mucho menos. No. La Iglesia no conoce en absoluto a ningún Cristo que viviera en Cachemira y que falleciera recientemente. En la época de Cristo hubo muchísimos predicadores, personajes que pretendían ser el Mesías. Muchos o algunos fueron lapidados, otros fallecieron. En fin, era una época rica, riquísima en falsos mesías. Era una época muy rica también en predicadores. Tal vez hubo uno que acudiera a Cachemira, pero en fin, rastros históricos de un Cristo en Cachemira pues no se tienen. Ya les digo que tenemos muy pocos rastros, pocos trazos históricos del Cristo. Así es que, claro, no tenemos ningún conocimiento de otro Cristo que muriera en Cachemira. Pese, naturalmente, a la poca credibilidad que veo que ustedes le dan, sin embargo, como ha sido muy extendida por algunos periódicos, y esta hipótesis de la no muerte en la cruz, de no llegar a morir en la cruz y sencillamente que fue rescatado el cuerpo antes de morir. Tampoco hay nada serio al respecto. Nadie se ha tomado 3 minutos para pensar en serio el asunto. Naturalmente. Bueno, otra pregunta entonces de los espectadores, Javier Vázquez. Sí, para el padre González y el profesor Bernes. ¿Cómo no difunde la Iglesia los manuscritos del Mar Muerto que permitirían comprender la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Yo creo que a la pregunta habría que responder que los lectores españoles tienen una recentísima edición de los manuscritos del Mar Muerto en Ediciones Cristiandad. El profesor Bermes tiene una edición en Penguin Books y si quieren una edición bilingüe, tienen una edición alemana con el texto hebreo y una traducción alemana de Losse. Quiero decir que los textos del Mar Muerto están accesibles prácticamente en todas las lenguas europeas. Vale. Otra pregunta entonces. Monseñor Fernández García. ¿Cómo Judas, siendo el mejor que entendió a Jesús, después fue él quien le traicionó? Yo es que no sé de dónde se saca que Judas fue el que mejor entendió a Jesús. Yo creo que Judas está ahí como uno más, que podemos ser cualquiera, que en vez de seguir la palabra de Jesús con obediencia, con gratuidad y con verdad y con fidelidad, podemos en un momento determinado, por cualquier interés, por cualquier causa, no hace falta que sea el dinero, pueden ser otros motivos, otras causas, podemos apartarnos de la palabra de Jesús y del seguimiento de Jesús. Y ciertamente creo que el Evangelio es sobre todo seguimiento de Jesús, y en este sentido todos podemos ser Judas, pero vamos, yo no recuerdo, yo no sé si los bíblicos aquí me pueden decir que en algún sitio conste que Judas fue el que mejor entendió al maestro. Ya. De todas maneras se podría añadir quizá algo sobre el personaje de Judas, porque los personajes en la Biblia también son importantes. El personaje de Judas, por ejemplo, el Judas que quizá creyese en un Mesías vengador desde el punto de vista terreno y que fuese defraudado. ¿Alguien quiere añadir algo a este respecto? Sí. Yo diría que en realidad hay conjeturas posibles y verosímiles, pero en el fondo el Evangelio no nos da datos suficientes para hacer afirmaciones así categóricas. Es simplemente el hecho de que hubo ahí una traición, es una luz más, diríamos, sobre el drama ese de la muerte de Jesús, pero la cosa queda abierta, son conjeturas nada más. 3 preguntas más, por ejemplo, Javier Vázquez, de los espectadores, antes de Pues terminar. la primera para el padre Díez Alegría. Si Jesús vino a salvar al mundo, ¿por qué dijo que son pocos los que se salvarán? Bueno, no dijo que fueran pocos los que se salvarían. Si, en uno de los textos al menos, lo que dice es una cosa: vosotros esforzaos por entrar por la puerta estrecha.
Es decir, es más bien una llamada a nuestra responsabilidad, a tomarnos en serio la interpelación que nos hace Jesús. Luego ya, en esos términos, sobre todo un poco de nuestros catecismos de salvación, de condenación, de cielo, de infierno, todo esto creo que queda muy abierto. Es que quizá haya un equívoco en interpretar la palabra salvación y la misión de Jesús como Mesías. Si entendemos por salvación lo que va a pasar al final, cuando el hombre muere, entonces, o sea que si después de la muerte se van a salvar, entonces ningún teólogo tiene derecho a decir que serán muy pocos los que después de la muerte vayan al cielo. Decir que serán muy pocos es una cosa que ningún teólogo puede hacer. Más bien tendrá que decir que serán muchos. Ahora, si lo entendemos por salvar la historia de la humanidad, no lo que pasa después de la muerte, sino esta historia, si él entra como levadura para cambiarla, para hacer al hombre hombre, de verdad, imagen de Dios, entonces realmente hay una resistencia a esa humanización del hombre. Y hay pocos, hay más, son los que se oponen, los que quieren los valores del tener, del poseer, del prestigio, del dominio, y son menos los que aceptan los valores del compartir, del servir. Creo que esta distinción es fundamental. Otra pregunta, por favor, Javier Vázquez. Al profesor Bernes. ¿En qué basa su afirmación, le pregunta un espectador, como todas las preguntas son de los espectadores, al decir que Jesús habló solamente a los judíos y no a los demás pueblos? Porque he leído el Evangelio, por eso lo digo. Y Jesús siempre se dirige a los judíos en Palestina, que ellos son sus discípulos y que va con ellos y no va a los samaritanos y a los gentiles. El Evangelio de San Mateo nos lo dice bien claro, por eso lo digo yo. ¿Alguien quiere matizar a este respecto? Claro, quizá aquí haya una discrepancia en esto, estoy seguro que terminaremos discrepando. Y nosotros tomamos muy en serio el final de Mateo, aunque sea una adición, aunque no a la letra, no lo haya dicho así Jesús, a la letra, en que les manda ir a todo el mundo. Pero yo no, como historiador, yo no entendería lo que pasó después si no hubo un envío. Porque yo no entiendo que esos pescadores, que esos 4 gatos, que se lancen a una empresa de esas dimensiones después de que ha muerto y ha fracasado su maestro. Es decir, si yo no tomo como crónica literal el final de Mateo, tengo que tomarlo como dato histórico, y que detrás de la actuación de los 12 apóstoles hay una misión de alguien más grande que ellos. Por eso, en ese punto, discrepo del profesor Bermés, aparte de otros textos de otros evangelistas. ¿Alguien algo que añadir? Padre Logares González, ¿está? No, yo diría que el problema de la misión es probable que yo sugeriría una postura intermedia. La pregunta no es si en los días de su predicación Jesús se concentra principalmente en el mensaje a los judíos, que puede ser históricamente correcto. La cuestión es si en la vida misma de Jesús y en la significación que la vida, el mensaje y la muerte de Jesús tienen, no descubren a la vez los apóstoles que justamente eso es de tal relieve que no puede ser destinado por Dios solo a los judíos, y entonces surge la misión como la necesidad de un destino universal de aquello que han visto como destinado a los judíos. Adelante, podemos matizar todos porque es importante el tema. Señor Mos, señor Garodí y luego señor Bermés. Creo que la respuesta a la pregunta es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el único que creía en un Dios único. Y por consiguiente, creía el pueblo de Israel que ese Dios le pertenecía. Y a las gentes de los otros pueblos no tenían derecho a ese Dios. Es decir, que si franqueaban la entrada del templo de Jerusalén, se les podía incluso matar. Es decir, que ellos... No, los otros pueblos no tenían un Dios único, un solo Dios. Es lógico, pues, que se haga
toda la predicación de Jesús a nivel de ese pueblo de Dios único, y siempre decía a los judíos: no creáis que que os pertenezco, no creáis que el Dios de Jerusalén es únicamente a vosotros, tendríamos que acercarnos a los samaritanos, siempre lo decía. Es decir, que siempre en el seno del pueblo de Jerusalén él hacía su predicación, y luego, claro, se extendía esta predicación a todos los pueblos, porque lo esencial de lo que decía Jesús es que Dios no pertenecía solo a los judíos, sino que era de todo el mundo. Por eso el Sanedrín le castigó. Lo mismo que ha dicho el señor Moss, dice el señor Garaudy, me parecería nefasto limitar las predicaciones de Jesús al pueblo elegido, entre corchetes. Hay que recordar, tampoco habría que poner color a Jesús y pensar que es blanco y no negro. En Camerún me decían mis amigos que es un error el decir que Dios no se había convertido en hombre, sino que se había convertido en occidental, porque el occidente no ha sido el pueblo elegido después del pueblo judío. Yo estoy convencido de que no hay ningún pueblo elegido, no hay idea más nefasta para toda la historia. Los elementos recientes y los recientes acontecimientos nos han demostrado que esta idea de privilegio es nefasta. El nuevo pueblo se constituye no desde procedencias étnicas o culturales, sino el nuevo pueblo surge justamente de la diversidad de procedencias, sin que raza, color, lengua o cultura intervengan como constituyentes del nuevo pueblo. Bien, una última así. Sí, estoy bastante de acuerdo que al dar las explicaciones, las enseñanzas, Jesús quería estar por encima, por supuesto, del pueblo judío, no se limitaba ahí. Pero por otra parte me gustaría que los telespectadores y las personas que están aquí se dieran cuenta de que el primer romano, Cornelio, que quiso hacerse cristiano, fue muy difícil para los apóstoles que aceptaran aquello. Si Jesús hubiera expresado muy claramente que él quería que su mensaje fuera practicado por todos los pueblos y no solo por los judíos, pienso yo que los apóstoles no se hubieran resistido tantísimo a que Cornelio entrara a la iglesia. Padre Zaragoza, es la última porque ya... Sí, pues yo quisiera añadir en ese mismo sentido que es que efectivamente nosotros, los católicos en concreto, hemos tenido la manía de hacer de Jesús un institucionalizador, y Jesús fue mucho más en cierto modo que lo que dijo. Y entonces creo que hay una dialéctica de las dos cosas, que fue más judío de lo que nosotros pensamos, pero que rompió todos los moldes, diríamos. Sí, bueno, yo creo que es normal que unos judíos, con su mentalidad judía, con sus categorías judías, tuviesen dificultades muy serias en ellos mismos iniciar una experiencia nueva y iniciar un pueblo nuevo de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las culturas. Y yo creo que ahí entra como determinante en los Hechos de los Apóstoles, si uno lo lee, entra el Espíritu Santo que Jesús prometió. Y ahí está un poco la pregunta que me preguntaron también. Hay cosas que no comprenderéis ahora, que no podemos comprender porque ni nos podemos situar del todo en lo que va a ser el futuro, en lo que va a ser la experiencia de la Iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles es el que va abriendo la Iglesia a paganos, a samaritanos y a otros marginados, para que la Iglesia sea la nueva comunidad que ojalá los que somos creyentes la vivamos. Es quizá el tema más polémico, pero realmente nos da ya ningún tiempo a matizaciones. Javier Vázquez, si no hay una pregunta muy especial, deberíamos cortar, nos hemos pasado mucho el tiempo. Muchas preguntas especiales se quedan sobre esta mesa. Bueno, pues una última. Bueno, vamos a ver. A Monseñor Fernández García, ¿cuál es el sentido de Padre, por qué me has abandonado? Bueno, yo a estas preguntas respondo desde mi experiencia personal como un creyente más. No soy un especialista de la Biblia, aunque soy un lector asiduo de la Biblia, pero no tengo estudios como tiene el padre Shekel, ni bíblicos ni teológicos como tiene el padre Olegario. A esa pregunta podría responder desde dos niveles. Uno, que es el que a veces he visto como interpretación, que Jesús, al morir en la cruz, rezó el Salmo 21, que comienza justamente con esas palabras y que va describiendo casi proféticamente una vida de un siervo abandonado, sin posible salida humana, y que al final, sin embargo, el Salmo termina en una especie de experiencia de confianza en el Padre y de canto al Padre, ya diríamos de gozo porque le ha liberado. O sea, empezó Jesús rezando ese Salmo
que es unas primeras palabras de un salmo, pero pudo terminar también dando gracias con la misma oración que el salmo le invitaba a decir y que de alguna manera traducía todo lo que era la experiencia de su vida. Eso puede ser una explicación. Y otra puede ser realmente que Jesús, que era Dios y que era, según creemos los creyentes cristianos y católicos, Hijo de Dios, que era el Señor, pues Jesús era también verdadero hombre y no podemos olvidar nunca esta dimensión y tuvo las experiencias del hombre y tuvo también una experiencia dura, sin ningún tapujos, la experiencia dura del abandono del Padre y de encontrarse en la soledad de la cruz. Y entonces también en esos momentos esa palabra es una oración, porque a veces la queja, creo que la queja de un creyente en momentos determinados es también una manera de orar. Bien, yo de verdad que efectivamente quisiera matizar. Nos hemos ido mucho al contexto histórico primero, después hemos entrado ya profundizado más, pero es que se nos ha acabado el tiempo, nos hemos alargado demasiado. Y la película también era larga, pero realmente yo creo que para los católicos, para los creyentes, para los no creyentes, de todo tipo de doctrinas y sobre todo para los marxistas que tienen aquí al señor Arodí, y de alguna manera ven que en estos momentos puede haber mucho más en común de lo que tradicionalmente se ha venido creyendo en España entre la religión católica y otras religiones, y sobre todo incluso otras filosofías, se podría decir.